Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar una vez más. Dios y Padre, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de adorarte en esta tarde, que el Señor pueda hablar con nosotros a través de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto la semana pasada, en los dos primeros sermones con respecto a las bienaventuranzas, que las enseñanzas aquí, en el Sermón del Monte, no quieren decirnos lo que debemos o no debemos hacer, ni quieren hablar algo exterior, pero sí que tienen un enfoque interior. Uno que es pobre en espíritu, es manso, es limpio de corazón y es misericordioso, seguramente sufrirá persecución. Y eso es lo que hemos visto en el segundo sermón la semana pasada sobre las bienaventuranzas. Los cambios del interior, el nacer de nuevo, es algo que no se queda solamente aquí dentro, sino que genera cambios en nuestra forma de vivir, la forma como reaccionamos frente a los problemas, y principalmente nos da el privilegio de practicar lo que hablamos y lo que creemos. Aquellos que recibieron la salvación de forma gratuita por medio de la muerte y resurrección de Cristo, ahora no viven más para agradarse a sí mismos, sino que decidieron vivir para Cristo. Y al dejar las pasiones y deseos terrenales, descubren de forma paradoja, como hemos visto, la verdadera felicidad. Qué felices son aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios y no la suya propia. Son reconocidos como seguidores de Cristo, porque fue exactamente eso lo que Jesús hizo por nosotros. Pero si leemos las bienaventuranzas, vemos que aquí en este texto que hemos leído hoy, hay un cambio muy grande de tema. El texto que hemos leído hoy no habla ya de algo interno, sino que ahora demuestra las consecuencias de la sociedad, las consecuencias en la sociedad provocadas por una nueva vida. Por eso hablaremos hoy por la tarde de los efectos del cristiano en la sociedad. Y influir es algo que está de moda. Hoy existen los llamados influencers, que seguro que vosotros conocéis algunos. Lo que estos influencers hacen es publicar un contenido que sea interesante en las redes sociales y con eso llegan a millones de seguidores. Una influencer española famosa, por ejemplo, tiene más de 29 millones de seguidores. Ella publica detalles de su día a día, que a mis ojos son un poco aburridos, pero hay mucha gente que a ellos les gusta. Publica anuncios de ropa, foto con su marido, que es un jugador de fútbol muy famoso, actividades con sus hijos, y esos 29 millones de seguidores reciben este contenido y se alegran de saber
lo que ella está haciendo, lo que a ella le gusta vestir, lo que come, dónde suele ir con su familia, esas cosas. Y los influencers reciben mucho dinero para decir que usan, por ejemplo, algún perfume, que visten alguna ropa o que suelen ir a algún restaurante. ¿Y por qué reciben tanto dinero por hacer eso? ¿Por qué? Porque sus seguidores lo ven y quieren comprar y hacer lo mismo. O sea, los efectos de los influenciadores, esos que estamos hablando, en la sociedad, son conquistar seguidores y admiradores personales para que puedan ser un público para anuncios de productos específicos para este tipo de consumidor. Eso que hacen. Pero ahora paramos para pensar, ¿cuáles son los efectos de los cristianos en la sociedad? ¿Influimos también en la sociedad? ¿De qué forma? ¿De qué forma influimos? Pasamos aquí de un tema de características interiores en las bienaventuranzas a las obras del cristiano en la sociedad. Pero antes de empezar el tema de influencia y obras, es muy importante recordar el orden que Jesús nos enseña aquí. Esto es muy importante. Recibir el reino de los cielos y pasar por un cambio interior viene antes de las buenas obras. Esto es importante. El reino de los cielos precede la ética cristiana. No hay aquí en el texto un énfasis aquí en decir que tengo que vivir de una forma para después recibir el reino de los cielos. No, aquí la secuencia es que mi corazón ha cambiado, ahora soy sal y luz, y el resultado de este cambio interior es el cambio que se nota desde fuera. Primero se cambia dentro para después cambiar las actitudes fuera. Pero sí que estos versículos hablan de la influencia del cristiano en el mundo. Y para que podamos comprender, Jesús ha utilizado algunas imágenes muy conocidas, como la sal y la luz. Son cosas muy del día a día de nosotros. La primera imagen que el texto nos enseña es la sal. El primer efecto del cristiano citado en este versículo en la sociedad es que el cristiano conserva el mundo. Ese es el primer efecto. Vamos a hablar un poco más de este tema. ¿Cómo los judíos veían la relación entre los discípulos de Jesús y la sal? ¿Cómo saber lo que ellos comprendieron con esta ilustración? ¿Te acuerdas de algo en el Antiguo Testamento que habla de sal? Hemos visto ahora en el orden de nuestro culto, Levítico 2, versículo 13. Dice así: y sazonarás la tuya, ofrecerás sal. Esto es que dice en Levítico 2. ¿Y qué quiere decir eso? El Señor aquí estaba enseñando a través de Moisés cómo se harían las ofrendas. Y aquí dice que todas las ofrendas debían ofrecer también la sal. Pero dice la sal del pacto. Una expresión diferente. Vamos a leer otro texto. Los que estáis con la Biblia. Números 18, versículo 19. Números 18, 19. Dice así: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ese versículo de Números habla de cómo los sacerdotes iban a ser sostenidos. Y Dios está diciendo aquí que Él iba a sostenerles por medio de las ofrendas.
Aquí habla otra vez del pacto de sal, como si fuera una expresión muy conocida, algo que no hace falta explicar. Probablemente los judíos conocían la expresión pacto de sal o sal del pacto, y los discípulos, al escuchar lo que Jesús decía, sí que podían comprender lo que quería enseñar al decir que eran la sal de la tierra. De hecho, culturas antiguas ya utilizaban la costumbre de comer sal juntos para celebrar un acuerdo, una alianza indisoluble. Y Dios aquí ha utilizado esta expresión, pacto de sal, para describir la relación que tiene con su pueblo. Es como si Dios estuviera diciendo, mi relación es perpetua. Las promesas de Dios, el cuidado de Dios para con su pueblo son eternos. Y es curioso, porque hay una expresión en portugués que también significa algo duradero con la sal. Cuando quiero decir que tengo una relación de mucha intimidad, mucha confianza, por ejemplo, con Juan, puedo decir, mira, hemos comido mucha sal juntos. Y esa expresión en portugués hace alusión a la cantidad de sal, como si fuera a decir la cantidad de comidas y cenas que hemos estado juntos. Pero en nuestro texto, el pacto de sal, así como habla también el Antiguo Testamento, no habla de cantidad de sal para dar la sensación de algo duradero, sino que habla de la característica de conservación de la sal. Pero si somos la sal de la tierra, podemos entonces extraer algunas enseñanzas más a respecto de este tema. Debemos saber que la proporción de sal para la comida siempre es muy pequeña. Es decir, siempre hay mucha más comida que sal. Y he llamado a mi madre hace unos días para saber cómo sazonar el jamón fresco que he hecho en Navidad. Y ella me ha dicho que se pone una cuchara de sal para 1 kilo de carne. O sea, más o menos 2% es la relación de sal para la cantidad de carne. Y esta diferencia también es lo que encontramos en las Escrituras, cuando Jesús dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Él también nos enseña que al mirar todo lo que tenemos que hacer, la cantidad de personas que tenemos que cuidar, aquellos que necesitan ayuda, los discipulados, los pueblos aquí alrededor que todavía no tienen iglesias, miramos y decimos, es mucha carne para poca sal. Es mucho trabajo y son pocos los que están trabajando. Pero el hecho de que seamos pocos no es razón para desanimar. No, ánimo a la iglesia, porque nosotros somos la sal. Somos una cantidad pequeña, sí, cerca del tan gran trabajo que tenemos que hacer, es verdad, pero una buena sal puede salar mucho. John Wesley, el pastor fundador de la iglesia metodista, dice, dame 100 hombres que nada teman sino el pecado y que nada desean sino a Dios, y yo avalaré el mundo. Él también tenía la clareza de comprender que poca sal es suficiente para sazonar mucha carne, mucha comida. Él reconoció que la buena sal es poderosa y puede salar mucho, aunque esté en poca cantidad. Somos llamados la sal de la tierra. Una de las enseñanzas
es que somos pocos creyentes comparado con la cantidad total de personas en el mundo. Pero también hay algo muy importante en las características de la sal que podemos aprender esta tarde. Ser la sal de la tierra es una vocación muy importante del creyente, pero solo es posible cumplir la misión de conservar y dar sabor a la tierra si la sal se disuelve. Esto es importante. El creyente, para influenciar, para generar efecto en la sociedad, debe hacer una entrega total. Si todavía estoy muy cerrado en mis cosas, en mis deseos, si no soy pobre en espíritu, como hemos leído en las bienaventuranzas, si todavía soy controlado por mi egoísmo, entonces yo no he comprendido la tarea de la sal. La sal que leemos aquí Jesús hablar, en los tiempos de Jesús, no era tan pura como hoy. ¿Sabe qué significa? Significa que no podía quedarse mucho tiempo sin utilizar, que luego cambiarían sus propiedades y dejaría de ser útil. Igual con nosotros. Somos la sal y tenemos que entregarnos totalmente al reino de Dios. Porque la sal solo es capaz de sazonar si ella se disuelve. Vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal se utiliza en pequeñas cantidades. Si la sal es buena, se puede usar muy poca y ya ser suficiente. Y lo opuesto también es cierto. No vale de nada una gran cantidad de sal que no tiene sabor. Nuestro texto hace una pregunta absurda. En el versículo 13, todavía dice, ¿con qué será salada? Imagínate la siguiente situación. Compras 1 kilo de sal, pero al probar, no tiene sabor. Tú no estás con COVID, está bien para sentir los sabores, pero pruebas la sal y no tiene sabor. ¿Qué harías? ¿Compararías más sal para mezclar con esta sal que no tiene sabor? ¿Salar la sal? No creo. Lo que harías es tirar directamente la sal sin sabor, porque es un absurdo salar sal. Eso no se hace. O sea, si la sal se desvaneciere, si perdiese el sabor, entonces ella ya no sirve para nada. También, aunque tenga sabor, pero la sal es inútil si se queda en el bote. En poco tiempo pierde el sabor. ¿Por qué? Porque la sal debe disolverse para hacer la diferencia en el mundo. Hay que entregarse completamente a nuestra tarea como cristiano. Hay que mezclarse con el mundo para hacer la diferencia. Salar es ir en contra de la deterioración. Salar es preservar. Salar es mantener. Somos la sal cuando escuchamos, por ejemplo, a nuestros vecinos que están con problemas en el matrimonio y hacemos de todo para ayudar en la resolución. Somos la sal cuando ayudamos a amigos a salir de la adicción, del alcohol, por ejemplo, de otras drogas. Somos sal cuando luchamos en contra de la deterioración de la familia en nuestra sociedad. Pero lo más importante de cumplir esta función de salar, cuando cumplimos de forma más completa, es cuando las personas reconocen en nuestro testimonio el cambio de vida, el cambio de propósito, y que ahora que somos salvos, ya tenemos un Señor de nuestra vida que es Jesucristo. Cuando nuestra función de preservar llega o lleva a alguien a Cristo,
Ya no hay solamente una conservación de algo muerto, sino que hay vida nueva. Esto es importante. Jesús no ha venido a este mundo para que la gente viva en paz aquí en la tierra. No, sino ha venido para traer paz, pero la paz que tenemos con Dios. Ha venido para traer la vida eterna. La mejor forma de evitar la deterioración es llevar vida. La sal en un animal muerto sí retrasa la deterioración, pero tarde o temprano se podrirá. Pero la vida eterna es la plena conservación. Nuestras actitudes de conservación en este mundo pueden sí resultar en consecuencias eternas, en salvación, un tesoro eterno, algo maravilloso, hacer parte de la salvación de la gente aquí en la tierra. Pero me gustaría hablar de otra característica de la sal que es importante. Su función es invisible. Cuando ponemos la sal en la comida, es en pequeña cantidad, ella conserva, se disuelve y hace todo eso de forma invisible. Y esa característica nos ayuda a comprender algunas enseñanzas que veremos más adelante en el Sermón del Monte, como por ejemplo las limosnas, practicar justicia o entonces al orar y al ayunar. Todas estas son funciones del creyente que no se debe enterar el otro, pero son funciones que evitan la deterioración del mundo. Y eso no quiere decir que somos importantes y debemos ser reconocidos por la sociedad. No, Dios en su soberanía ha decidido actuar por medio de la labor de su pueblo. La gloria es toda de Él. Debemos hacer nuestra tarea no para que los hombres vean, pero para la gloria de Dios. Y nuestro Padre, que mira hacia nuestro corazón, nos recompensará. Es esto que está escrito un poco más adelante en el Sermón del Monte. Entonces, ¿de qué manera podemos influenciar al mundo como la sal? Sin desanimar por ser pocos y haber mucho que hacer. Es así mismo. Esa es una forma. Otra, ir en contra de la deterioración del mundo. Ir en contra de la deterioración de la familia, de las relaciones. Pero para eso hay que salir del bote y disolver. Entregarse totalmente a la obra del Señor en el mundo. Pero sin la necesidad de buscar que otros sepan lo que estamos haciendo. Orar y ayunar. Ayudar a una persona necesitada. Hacer justicia. Son todas actitudes que debemos hacer sin el conocimiento público. Dios utiliza a nosotros, su pueblo, para disminuir el sufrimiento del mundo. Y no hace solo a través de nosotros, pero hace también por causa de nosotros. Nosotros conservamos el mundo. Las Escrituras dicen que por causa de los escogidos, los días de los fines de los tiempos serán acortados. Y si no fuesen, nadie sería salvo. Estamos aquí y conservamos el mundo. Pero Jesús aquí no utiliza solamente una ilustración de algo escondido, de una influencia que se disuelve como la sal. No, Jesús en los versículos 14 al 16 habla de algo visible, algo imposible de esconder. Entonces, el primer efecto del cristiano en la sociedad es conservar.
Y el segundo efecto del cristiano en la sociedad es alumbrar. Y al hablar de la luz, utiliza también de forma muy rápida la imagen de una ciudad sobre un monte. Y eso para nosotros que estamos ahí en Toledo es algo muy claro y evidente. ¿Cómo esconder el casco antiguo de la ciudad de Toledo? A lo mejor vosotros que ya sois de aquí conocen hace mucho ahí la ciudad y estáis acostumbrados a mirar hacia ahí al Alcázar y todo el casco ya, eso puede que no sea ya una sorpresa. Pero para nosotros que hemos llegado hace menos tiempo y hemos venido del nuevo continente, no estamos acostumbrados a ver ciudades como esta. Y estar allí sobre el monte es algo encantador. Reconocer el Alcázar a kilómetros de distancia es algo impresionante. Volviendo de Barciense, donde algunos de vosotros vivís, hasta Toledo, por ejemplo, se puede ver la ciudad de Toledo desde muy lejos. Y ayer, volviendo de Aranjuez, fue posible ver el Alcázar a 20 kilómetros de distancia de la ciudad. Y hoy, hablando de eso con mis amigos de Toledo, me han dicho que se puede ver desde mucho más lejos. Esto es algo increíble. No se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte. De la misma forma, no tiene sentido encender una luz y esconderla. Al contrario, cuando encendemos una luz, la ponemos donde alumbra más, el máximo posible. Llegamos aquí y vemos que la sal tiene una función secreta, como hablamos anteriormente, y la luz tiene la función de brillar abiertamente, algo público y visible. O sea, las dos ilustraciones que Jesús utiliza aquí son complementarias. Para aquellos que estaban pensando que ser cristiano podría ser algo como un agente secreto, un 007, no es posible. Ser cristiano y no alumbrar. Las Escrituras hablan de la luz de muchas formas, de formas diferentes, en diferentes situaciones. Ella puede ser asociada a Dios, al Mesías, la ley, al templo y al Evangelio de salvación que es Jesucristo. En Génesis vemos que Dios ha creado la luz. En Éxodo, la presencia de Dios era una columna de fuego que alumbraba el camino por la noche. En Isaías, al hablar del Mesías, dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. También en el profeta Isaías dice que el pueblo de Dios sería luz para las naciones, la salvación de Dios hasta lo postrero de la tierra. En los Salmos, David, por ejemplo, dice en el Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. O entonces, en el Salmo 119, 105, que es un versículo muy conocido, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera o luz a mi camino. Y tenemos muchos más versículos que hablan de la luz. Pero solo con estos podemos ver que la luz tiene una relación con Dios, con la salvación, con la palabra de Dios, con el pueblo de Dios. En nuestro texto, Jesús dice que los discípulos eran la luz del mundo. Y vemos que de la misma forma que la sal era indispensable para mantener y conservar el mundo, nadie vive sin luz. O sea, Jesús está diciendo que los discípulos
son aquellos utilizados por Dios para preservar, para traer vida a la tierra. Ahora nosotros, así como los apóstoles, somos embajadores del reino de Dios. Somos representantes de la salvación de Dios para que todos vean. Esto es visible. Para que el mundo no se quede en la oscuridad, nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación por todas las partes. En medio a un mundo con tanta oscuridad, el mensaje de salvación es un mensaje de esperanza. Pero hay que saber que no lo proclamamos solamente con palabras, sino también con nuestra vida. Brillar la luz es vivir de una forma que todos vean que eres cristiano. Y un pasaje que demuestra la diferencia entre la luz y las tinieblas está en Mateo 26, versículo 73. Pedro allí estaba negando a Jesús, pero aún así su manera de hablar era diferente. Él quería que nadie se enterara de que era seguidor de Cristo. Sin embargo, su forma de hablar le delataba. Dice el versículo: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y tenemos que preguntarnos esta tarde: mi manera de vivir, mi manera de hablar, mis obras, ¿reflejan la luz de Cristo? ¿Estoy viviendo y alumbrando el mundo? Ser la luz del mundo es vivir lleno del Espíritu Santo. Es manifestar la ley de Dios en tus hechos. Es predicar la palabra de Dios y vivir de acuerdo con lo que predicas. Un verdadero influencer no es aquel que hace videos increíbles para enseñar a la gente algo que no es realidad, algo que es solo para generar ventas. Un influencer cristiano, un cristiano que influye a las personas que le conocen, habla de algo que vive, algo real. Y cuando habla, sus palabras tienen autoridad, porque no habla como fariseos. Ser luz no es atraer seguidores para sí mismo. Ser luz es reflejar la gloria de nuestro Dios aquí en la tierra, para que la gente pueda ver y glorificar a nuestro Dios. Alumbramos al mundo, sí, con el Evangelio, porque el Evangelio es Jesucristo. Él puede dar vida a los muertos. Él puede cambiar corazones. Él puede hacerte arrepentirte de tus pecados ahora mismo. Porque Él es la luz. Y porque le reflejamos en nuestras vidas, somos también la luz del mundo. Jesús, en estos pocos versículos, utiliza aquí dos ilustraciones que son universales. Aquí no habla de una característica específica del pueblo judío, por ejemplo. No utiliza un lenguaje que solamente en su época se podría comprender. No, Jesús aquí utiliza la sal y la luz. Cosas muy sencillas. Y esto es importante para nosotros que vivimos aquí en España, en un contexto post-cristiano, en un mundo relativista. Es muy importante saber que las verdades de Dios son para todos los pueblos en todos los tiempos. En un país como el nuestro, donde hay tantas diferencias entre regiones, tantas dificultades en aceptar algo que no es de tu pueblo. Aquí vemos cada pueblo con su santa, cada pueblo con su queso, con su vino, donde todavía no fue posible encontrar una letra del himno nacional que sea común a todos.
Es importante saber que las verdades de Dios son universales, así como la sal y la luz. Los gallegos necesitan del Evangelio. Catalanes también necesitan del Evangelio. Los manchegos necesitan del Evangelio. Porque solamente el Evangelio, solamente Jesucristo puede traer salvación a los perdidos. Si mi influencia en el mundo es para decir que mi pueblo es el mejor, que las ropas que utilizo merecen la pena, que mi comida es la mejor, que mi país es mejor que el otro, entonces no somos influencers del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay judíos ni griegos, no hay romanos, no hay ricos ni pobres. Influenciamos no por nuestras costumbres, influenciamos no porque hemos venido de un país con mucho dinero o con poco dinero. No influenciamos por lo mucho que conocemos. Concluyendo estos versículos de la primera parte del Sermón del Monte, recordemos que la esencia de las bienaventuranzas es un cambio interior. Es el nacer de nuevo que Jesús enseñó a Nicodemo. Nosotros, los creyentes verdaderos, influenciamos porque nuestro interior fue cambiado. Influenciamos porque tenemos vida en Cristo. Porque ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Influenciamos porque ahora no actúo más para hacer mi voluntad o para satisfacer mi ego. Influenciamos porque buscamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Conservar y alumbrar son los efectos del verdadero cristiano en la sociedad. Debemos ser influenciadores del reino de los cielos, sal y luz para este mundo, y que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos las gracias este día por la salvación que tenemos en Jesucristo. Gracias, Padre, porque estábamos muertos y el Señor nos ha dado vida. Estábamos también en la oscuridad y el Señor nos ha traído a la luz. Que el Señor pueda cambiar el interior de cada uno que está aquí, para que nosotros podamos ser sal y luz en este mundo perdido. Ayúdanos, Padre, pues no siempre actuamos como hijos tuyos. Queremos un corazón limpio, queremos ser mansos, queremos ser como tu Hijo Jesús. Ayúdanos en nuestras debilidades. Danos ánimo para que podamos, aunque en pequeña cantidad, hacer tu obra aquí en España. Bendice a tu pueblo que se congrega aquí en esta iglesia y en todas las iglesias aquí en España. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.